Muchas gracias, Bea, por este completo informe. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. Seguimos adelante con la próxima entrevista. Y hablar de la democracia uruguaya siempre es un tema, a veces ejemplo internacional, a veces muy discutida aquí dentro. Por eso la perspectiva de ponerla frente al espejo realmente se hace algo muy interesante. Y es lo que sucede en este libro que presentaron recientemente, además, dos doctores en ciencia política muy conocidos para nosotros. Estamos hablando de Fernanda Boidi y Adolfo Garcé, que deciden hacer este ejercicio, además basado en una serie de conversatorios del cual participaron otros representantes de distintos ámbitos de la sociedad política y otros del Uruguay. Lo estamos viendo en pantalla, la democracia uruguaya ante el espejo. Así que para conocer más sobre él, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. ¿Cómo surge este libro? Muchas gracias, buenos días. El libro surge de una iniciativa que presentamos y que muy rápidamente y con mucho entusiasmo aceptó la Fundación Konrad Adenauer, de sentarnos a discutir sobre algunos temas que tal vez no son los que aparecen más recurrentemente cuando pensamos las democracias o la calidad de la democracia, pero que consideramos eran muy importantes para diagnosticar y debatir sobre posibles líneas de mejora. No quedarnos con esto de que sabemos, y es así, que la democracia uruguaya es una de las más fuertes del continente, una de las mejores del mundo, si queremos, pero eso no alcanza. Hay que seguir pensando, hay que seguir construyendo. Partiendo de la teoría de la evolución cognitiva de Manuel Adler, un politólogo uruguayo que no ejerce aquí, pero que es muy conocido por estos asuntos, pensamos, bueno, la democracia uruguaya ha sido una máquina de aprender, eso en parte explica su fortaleza. ¿Cómo puede seguir aprendiendo? ¿Sobre qué temas? Y con eso en mente, como definimos una serie de temas que en este caso fueron la calidad del asesoramiento que reciben los parlamentarios, la discusión política en las redes sociales, la representación política de la mujer, el funcionamiento de la democracia a nivel subnacional, a nivel de intendencias y de municipios, y la utilización de los mecanismos de urgente consideración. Y para pensar y debatir sobre cada uno de ellos, convocamos a un especialista, a un colega especialista en estos temas para que ofreciera un diagnóstico, generó un documento, base de discusión. Convocamos a otros colegas para debatir sobre esto justamente desde la perspectiva técnica, pero al mismo tiempo convocamos a representantes políticos de los distintos partidos, de distintos niveles de gobierno, también a discutir entre ellos y con los académicos y con nosotros para tratar de ver sobre qué líneas de acción podíamos estar de acuerdo, había margen para mejorar. Me pareció muy interesante, por ejemplo, eso, que en el primer capítulo estuviera esa teoría, esa base teórica justamente de Manuel Adler, que es lo que hace que después se vaya desgranando cada una de las otras participaciones y que se le haya dado participación hasta a periodistas, por ejemplo, que haya sido algo tan completo. ¿Cuántos años lleva realizar un trabajo de esta magnitud? Sí. Y Fito recién hacía otra conversación. Me imagino. Sí, tuvimos en este proyecto 1 año y medio trabajando, pero pensando sobre la democracia, yo qué sé, hace mucho rato, ¿no? El libro está dedicado, por ejemplo, a Luis Eduardo González. Luis Eduardo González escribió su tesis de doctorado y la publicó a principios de los 90 sobre estructuras políticas y democracia en Uruguay. Y su gran pregunta, que fue la gran pregunta de mucha gente, era, bueno, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Por qué terminamos en una dictadura en el 73, en otro golpe de Estado en el 33? Era la pregunta que obsesionaba a nuestro querido Sordo y que nos obsesiona todavía, ¿no? Vieron que este año, ahora hace poco tiempo atrás, días atrás, se estuvo discutiendo mucho sobre las causas del golpe y sobre qué aprendimos. Y hay consenso, creo que estamos todos de acuerdo en que aprendimos mucho del golpe, del quiebre de la democracia en el 73, aprendimos mucho. A eso le llamo yo aprender por las malas. ¿No? Cuando aprendés por las malas. ¿No? Ocurre una catástrofe y terminás entendiendo qué errores no hay que cometer. Este asunto de la máquina de aprender, inspirado en Adler y en su enfoque teórico sobre cómo evolucionan los órdenes sociales, nos invita a aprender por las buenas. Y se aprende por las buenas hablando. Bueno, justamente, sin spoilear demasiado, Sí. pero hay dos conceptos que llaman la atención, que son el de aprender y el de discutir. Claro. Que quizá uno hubiera pensado ir a la historia o hubiera pensado otras opciones, pero el énfasis que se hace en esas dos particularmente. Mirá, yo siempre insisto en que vean la tapa.
a esta parte de la presentación del libro donde mostramos la tapa, le llamo el show de los gauchitos. Eso es un cuadro de Blanes que se llama Los Dos Caminos, que la gente puede ver en el museo. Es un cuadro precioso. Y que tenemos ahí dos gauchos, porque la democracia nació de la gente en Uruguay, no nació de la élite, nació de la gente, ¿no? Los gauchos son la democracia uruguaya. Y están discutiendo, y lo que tenemos y no hay manera de aprender a mejorar la democracia, o no hay mejor manera que juntando gente, discutiendo con serenidad y sobre la base de información, sobre la base de aportes de los colegas especialistas en el tema. ¿Cuáles son esos resultados? Porque hay conversatorios, hay políticos, hay integrantes de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos resultados que ustedes pueden llegar a destacar? El primer resultado es que todos aquellos a los que convocamos y que no tenían alguna, digamos, delimitación puntual de agenda, muy entusiastamente se subieron al proyecto. Sí. Y eso es un activo en sí mismo. El hecho de que colegas de distintas disciplinas, no solo de la ciencia política, de las ciencias sociales y de las humanidades en general, dijeran sí, cómo no, vamos. Y que políticos de todos los partidos, con una convocatoria muy clara, que es, bueno, vamos a presentar un diagnóstico técnico, se los vamos a hacer llegar antes, los invitamos a conversar sobre esto. Con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y con mucha alegría de poder, de celebrar esta democracia que tenemos, pero al mismo tiempo de reconocer, con toda la seriedad y la responsabilidad que reconoce que, bueno, hay ámbitos en los que podemos mejorar y que para mejorar es clave que nos sentemos a debatir y encontremos consensos. No estamos hablando necesariamente de un diálogo nacional sobre estos temas, pero sí encontrar acuerdos mínimos respecto de cuáles podemos estar de acuerdo. Y en ese diagnóstico hay luces amarillas que se pueden encender. Pienso, por ejemplo, en un tema muy polémico que creo también está contemplado en el libro, tiene que ver con las redes sociales, las fake news. Sí. ¿Eso puede ser un aspecto desestabilizador de nuestra democracia? Todos los temas, los 5 temas que mencionaba Fernanda, son todos temas polémicos. Es difícil decir si estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, respecto a las redes sociales y su uso, convocamos a políticos y convocamos a académicos a discutir de esto, mediados o conectados por periodistas. Los académicos están menos preocupados, o estos académicos que nosotros invitamos, están un poco menos preocupados que los políticos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, ¿no? Pensé, ¿será porque los políticos son los que viven en carne propia, ¿no? La carnicería de las redes. Y capaz que los académicos no tan frecuentemente. Capaz que no es tan frecuente. En todo caso, a Fernanda y a mí, a nosotros nos preocupa. Lo que pasa en las redes sociales nos preocupa mucho. Yo creo que deberíamos haber aprendido, ¿no?, que la intolerancia conduce al autoritarismo. Si no entendimos eso, como sociedad no entendimos eso todavía. ¿Por qué la academia, más allá que ustedes son fieles representantes, también están un tanto por fuera? No se toma dimensión de todo esto. A ver, capaz que ellos tienen razón, capaz que los colegas que están menos preocupados que nosotros tienen razón, yo qué sé. Lo que nosotros no tenemos la razón, no tenemos la verdad. Lo que nosotros decimos es, che, charlemos de esto, charlemos, conversemos de lo que pasa, por ejemplo, en las redes. Algunos estamos más preocupados, otros están menos preocupados, conversemos. Esos son luces amarillas. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la democracia de nuestro país? Recientemente vimos todo lo que pasó a nivel parlamentario, el mensaje de los presidentes que se mantienen vivos post-dictadura, encabezado por el primer mandatario Luis Lacalle Pou, ese mensaje que se dio en conjunto. ¿Esos son aspectos a tener en cuenta de la fortaleza de nuestra democracia? Sí, sin duda. La democracia es uno de nuestros valores sagrados, es una de nuestras características de identidad. Y el hecho, así lo decimos en la introducción del libro, ¿no? El hecho de que los uruguayos sintamos que eso es como nuestra marca de identidad es muy importante y es muy valioso y es algo a continuar cultivando. También es producto de lo que ha sido esta máquina de aprender, cómo ha funcionado esta comunidad de práctica democrática. Pero, otra vez, no alcanza con regodearnos en qué buenos que somos, qué linda democracia que tenemos. Hay que seguir construyendo. Quería tocar, porque una sensación que me dejó como picando en el libro, cuando al terminarlo fue, pero
¿no nos dormimos un poco en los laureles de esa superdemocracia que a nivel mundial destacó la presencia de los presidentes vivos sentados juntos, dando un mismo mensaje? ¿No nos descansamos un poco en ese hecho de la perfección acerca de la cual a veces se nos pone en el mundo? O sea, cuando realmente la vieron en el espejo, como dice el libro, ¿es tan así? Mirá, el libro es un libro, no es un libro de elogio de la democracia, es un libro de acá hay 5 asuntos para discutir y termina diciendo habría por lo menos 4 más. Exacto. O 10 más. Hay mucho para discutir. Pero ya nos pasó una vez como sociedad que nos dormimos. Nos dormimos en la década del 50. En la década del 50 pensábamos que este era un rincón bendito, que esta era la Suiza de América, que esta era la Atenas del Plata, ¿no? Que éramos los más lindos y los más buenos. Y que nunca iba a haber un golpe de Estado en este país. En la década del 60, principios del 70, a ver, días antes del golpe, había gente ilustrada, inteligente, metida en la política, que decía, acá no va a pasar, esto no va a pasar acá. Y pasó. Bueno, se destacó en el directorio del Partido Nacional el mismo día que se realizaba ese homenaje en el Parlamento. Exacto. El propio Lacalle Herrera decía, me acosté a dormir sin saber que al otro día iba a haber un golpe de Estado. Entonces, un titular, solamente un titular. No es que, a ver, estamos pensando que va a venir un golpe de Estado en este país. No, para nada. La democracia uruguaya es sólida, es fuerte, tiene muchas virtudes. Solo decimos que la única manera de seguir construyendo una democracia estable y fuerte es mejorarla. Y advertir a tiempo sus problemas, nada más. Hablemos bien de los problemas. Bien rápido, Romina Andrioli, Beatriz Argimón, Gonzalo Baroni, Paula Barquet, Mónica Botero, Daniel Boquet, Daniel Chaschetti, Emiliano Cotelo, Wilson Esquerra, estoy leyendo por arriba, Magdalena Furtado, Victoria Gadea, Ricardo Gil Iribarne, Pablo Iturralde, Patricia Madrid, Javier Massa, Marcos Metol, Pablo Mieres, son solamente parte, también Julio María Sanguinetti, Fernando Santulo, Carmelo Vidalín, Laura Raffo, como verán, y esto estoy diciendo solamente una parte, Irene Moreira, Ana Olivera, de quienes están retratados en este libro, que además son conversatorios breves que van al punto, que van al grano y que van desgranando de esa forma la información, haciéndolo muy dinámico y muy interesante. Así que ya lo saben y está ya en todas las librerías. Sí, está así. Está así. Sí, y el agradecimiento a toda la gente que participó, como decía Fernanda, ¿no? Muchísima gente, periodistas, colegas, políticos de todos los partidos. La verdad que da gusto, ¿no? Poder levantar el teléfono e invitar a la gente a que venga y que contesten y que se sumen, nos parece maravilloso. Fernanda Boy de Adolfo Garcé, muchísimas gracias por estos minutos y la recomendación está hecha, La democracia uruguaya ante el espejo. Gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias.